Hola, soy Viero y soy una trabajadora de equilibrio. Hace unos años fui forzada a entrar en un estado de conciencia y a un despertar espiritual, accediendo a un legado que la divinidad nos ha entregado a toda su creación, crecimiento más allá de nuestra propia estrella. Ahora hace parte de mí, de mi realidad y de mi vida. Bienvenidos a Portal Viero. Hola a todos, bienvenidos al canal Portal Viero. Espero que se encuentren muy bien y estén pasando un maravilloso día. Hoy voy a hablarles del alma kármica o cómo se transforma un alma gemela en kármica. Pero antes voy a pedirles que tengan su mente muy abierta para lo que les voy a comentar o a contar. Como todos sabemos, nosotros seres humanos no estamos solos en este reino o en esta dimensión. Este reino ya ha sido descubierto por otros seres u otras especies, que en una historia atrás o prehistoria, estas especies hacían experimentos con seres y animales de este reino, y para estudiar su comportamiento y la forma como pensaban, idearon un método los cuales fueron practicados en una constante derivación de tiempo. Pero sucede un acontecimiento en esta época donde esta especie se encuentra con el ser humano y con el tiempo descubren que dentro del ser humano hay un conocimiento al que ellos querían acceder y apropiarse. Por eso es que nosotros los seres humanos somos muy envidiados frente a otras especies, porque somos hijos del Creador. Ellos buscaron la forma de poder adquirir este conocimiento y empezaron a utilizar esos métodos que utilizaban con los animales, lo empezaron a aplicar con los seres humanos. Frente a este proceso se abre una cantidad de eventos y es a raíz de este suceso donde se coloca la espada en el evento y al mismo tiempo nace la profecía o se profetiza la llegada del Mesías o la entrada de la divinidad en esta dimensión. Son dos eventos que sucedieron en el mismo tiempo, espacio, pero que son contados en dos tiempos diferentes. Es por eso que este conocimiento que se está experimentando y se está viviendo al mismo tiempo no había sido explorado ni desarrollado por ningún ser humano ni por ninguna otra especie. Estos métodos que han sido usados en toda la historia, con tanto en los animales como en el ser humano, hoy los conocemos como la sanación del niño interior, la hipnosis o las regresiones. Son usadas entre ramas diferentes, pero la técnica es similar. Es por eso que estos métodos que practicaron esta especie en un tiempo atrás no dio resultados, porque en nosotros, en un despertar, nuestra alma kármica es la que estimula nuestra hipnosis y nos impulsa a entrar o a dar ese salto cuántico hacia ese recorrido de nuestro propio despertar. Recordemos que un alma gemela es la energía de una persona que ha compartido con nosotros desde otra vida y que se encuentra vibrando en conexión en esta vida con nuestra energía, y a veces es confundida con la energía de la llama gemela. ¿Y por qué es confundida? Porque la energía de nuestra llama gemela siempre ha estado en conexión con nosotros. Nuestra llama gemela nos transmite un conocimiento y experiencias de una forma involuntaria. La conexión similar con nuestra llama gemela es igual o actúa como actúa nuestro cerebro. En el día nuestro cerebro, una parte de nuestro cerebro trabaja mientras la otra parte está en descanso. Y cuando esta parte que está en descanso la descansa, se activa, la otra parte entra a hacer un receso. Eso es una forma de explicar nuestra conexión con nuestra llama gemela. ¿Por qué? Porque esto se hace en una forma telepática. Nuestra llama gemela no se hace presente en nuestra vida hasta que no hayamos desarrollado un nivel vibracional superior. En otro video les voy a contar todo lo relacionado con nuestra llama gemela. Continuamos. ¿Por qué se llama alma kármica? Porque esta energía sigue adherida al reconocimiento de la energía en conexión, porque se resiste a dejar y a soltar esta energía. Esta alma kármica entra en un estado de choque y de desafío consigo mismo, pero también con la energía que está en conexión.
¿Por qué? Porque esta energía en una vida pasada aprendió a conocer a esta persona minuciosamente, aprendió a conocer cada detalle, aprendió a conocer su dolor, sus debilidades a través de toda esa convivencia que tuvo en una vida pasada. Esta energía en el presente entra a jugar unos juegos mentales telepáticos. Ella empieza a jugar con la mente de la persona y con su propia energía. Está en un desafío constante y está al mismo tiempo retando a la energía que está en conexión. Cuando hace esto, esta energía es consciente energéticamente que se está realizando un desprendimiento de su energía con la energía de la otra persona y se resiste a aceptar ese cambio. En este proceso, la energía kármica realiza un bloqueo de la energía, de su propia energía y de la otra energía. A través de este bloqueo se estimulan emociones que permiten elevar el nivel vibracional de las dos energías. Y en este espacio es donde la energía más fuerte obliga a la otra energía a soltar la conexión para que esta energía que se suelta pueda empezar su propio proceso. Ya es decisión de la persona si quiere seguir con esa energía kármica o liberarla para que ella comience su propio proceso y en sí mismo ella también empieza su propio proceso interior. La energía kármica no es mala, es como el inicio del recorrido del despertar. Esta energía kármica nos ayuda y nos aporta otros beneficios